Buenas tardes, me llamo Talita Chiesa, soy la esposa del pastor Darío Chiesa. Me pidió el pastor Lucio Gallo si podíamos compartir el testimonio, nuestros testimonios y también música especial y una predicación por parte de mi marido, no se preocupen. Yo quería compartir un poquito de mi testimonio y del ministerio. Aquí estamos en Katy, Texas, que sería un suburbio de Houston, Texas. Entonces estamos acá trabajando con, hay un condado que tiene 2 millones de latinos, que representan 20 países que hablan español, en un condado. Sería el segundo condado más grande, más poblado de latinos en Estados Unidos. Así que Dios mostró esa necesidad. Pero voy a rebobinar un poco y explicar cómo surgió, cómo llegamos a este punto. Yo, por ejemplo, soy hija de misioneros. Mi papá y mi mamá, Ricardo Coleman, Ayla Coleman, fueron misioneros por 30 años en Buenos Aires. Ahí mi papá comenzó con la ayuda de otros miembros que aceptaron a Cristo. Comenzó 2 iglesias, uno en Becar, quedó ahí uno andando, que sería Iglesia Bautista Esperanza de Becar, y después la segunda iglesia es en Escobar, en Buenos Aires, así que Iglesia Bautista en Escobar. Gracias a Dios las 2 iglesias siguen andando adelante. Mi papá y mi mamá ya se jubilaron, viven en Estados Unidos en la parte de Iowa donde hay nieve. Yo estoy en Texas donde no hay nieve. Y ya acá, como ya ven, no hace mucho frío en Texas, pero al norte sí. Entonces, cuando yo tenía 6 años, yo me di cuenta que solo porque mis padres eran misioneros no significaba que yo tenía un boleto gratis al cielo. Me di cuenta que yo tenía que tomar una decisión propia de aceptar a Cristo como mi Salvador y no depender de las decisiones que tomaron mis padres cuando ellos aceptaron a Cristo. Así que a esa edad acepté a Cristo. Me acuerdo que cuando tenía 11 años quise mostrarle a todos mis amigos que yo había tomado esa decisión y que quería seguir a Cristo. Entonces me bauticé, tomé el primer paso de obediencia y después no podía esperar que llegue mi cumpleaños de 14 años. Porque a esa edad podíamos empezar a estudiar en el Instituto Bíblico ahí en Buenos Aires. En ese tiempo la iglesia estaba localizada en Martínez, después nos mudamos para Beca. Pero en ese tiempo tenías que tener 14 años para empezar a estudiar. Y yo quería prepararme lo máximo posible para poder ayudar a mis padres. Soy la mayor de 7 hijos. Entonces quería ayudarlos como pueda, ¿viste? Entonces, bueno, un día... un par de años después de eso, que empecé en el instituto, a los 16 años me conocí con una persona muy especial, que es mi marido. Me conocí con él en un campamento de jóvenes en Marcos Paz, y ahí empezamos una amistad que ninguno de los dos sabíamos que un día nos íbamos a casar. Bueno, yo después me fui a la universidad por 4 años, estuve en Wisconsin, que sería el polo norte para mí. Me morí de frío, pero ahí aprendí en una escuela, una universidad cristiana, a prepararme para el ministerio también. Y bueno, a los 22 los dos nos casamos. Mi esposo es de Rosario, él de la parte de Rosario, Santa Fe, y él también ama el fútbol. Y le gustan mucho los News Old Boys. Él entrenó en el mismo club que Messi, solo que 10 años antes. Así que, bueno, ya me fui de tema. Gracias a Dios, por medio de muchos detalles, Dios guió a que mi esposo siga estudiando. Él estudió 5 años ahí en Argentina, en seminario ahí, y después estudió más acá en Estados Unidos. Y pensábamos volver a Argentina como misioneros, pero Dios cambió todo eso. Yo me acuerdo que ninguno de los dos que nos queríamos quedar en Estados Unidos. La pasión que teníamos era para Argentina, sí o sí. Pero increíblemente Dios nos cambió todo. Estuvimos como 6 meses en shock que Dios quiera que nos quedemos en Estados Unidos.
fue difícil para nosotros aceptar eso, pero nos dimos cuenta que si no estábamos en el centro de la voluntad de Dios, no íbamos a ser bendecidos por Él. Entonces, cuando Él nos mostró que quería que trabajemos con los latinos en Texas, tuvimos que aceptarlo, pero después Él nos dio una pasión por esta gente aquí. Y bueno, el tiempo que hemos estado acá ya van 3 años, solo hace 2 años que empezamos reuniones en español, y en este tiempo de esos 2 años tenemos como 30 personas más o menos que aceptaron a Cristo como Salvador, y lo más interesante es que varios de ellos son argentinos. Así que Dios, es interesante cómo Él obra, ¿no? Tenemos gente de El Salvador, de Perú, de México, Honduras, distintos países, muchos países. Así que Dios está obrando en esta zona del país, así que estén orando por nosotros. Tenemos mucho por delante, estamos por buscar un local en este momento por el COVID. Nos estamos haciendo todo en nuestro living, estamos haciendo todo virtual. Y bueno, no nos podemos juntar todos juntos ahí porque no nos podemos esparcir como es legalmente la distancia social y todo eso. Así que sigan orando por nosotros, les agradecemos todo. También, perdón, el ruido que tenía atrás era el aire acondicionado, que no me di cuenta antes de empezar a grabar. Un detalle que Dios ha usado en nuestra vida, nuestra hija menor, tenemos 4 hijos, hace 22 años que nos casamos, tenemos una hija Sofía, ella cumplió 20 el otro día. Nuestra segunda hija Michelle tiene 17 y medio, David cumplió 16 y Cintia recién en septiembre cumplió 14. Y la menor hace 6 años atrás, en el 2012 ella le agarró cáncer y eso nos afectó bastante. Pensamos que no sabíamos lo que iba a pasar. Le agarró leucemia, estuvo 2 años y medio con cáncer y tratamiento de quimioterapia, pero Dios dio fuerza, la sanó y ya hace 6 años que ya está mejor. Pero nos dimos cuenta que Dios a veces nos hace pasar por cosas y no entendemos por qué. No nos damos cuenta porque a veces esas cosas no nos enteramos hasta que ya nos vayamos al cielo, no nos damos cuenta. Pero Dios nos ha mostrado que Él abre puertas por medio de tribulaciones que uno pasa. Él abre puertas para que uno después pueda usar eso para poder compartir el Evangelio a gente que por ahí no hubiera podido simpatizar con ellos o empatizar, ¿no? Entonces Dios obra por medio de las tribulaciones. Eso es lo que aprendimos y ahora tenemos puertas abiertas para hablar con padres y otras familias que están pasando por algo similar a lo que pasamos. Así que gracias a Dios, Él usa todo para su gloria y su honra. Así que Dios los bendiga. Les voy a compartir mi versículo preferido, es Salmos 34:8, que dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre o la mujer que confía en Él. Que Dios los bendiga a todos. Gracias y espero conocerlos un día a todos ustedes. Dios los bendiga. Chao. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Agradezco primeramente la invitación del pastor Lucio para ser parte, tener un poquito de participación en vuestra conferencia misionera. Mi nombre es Darío Chiesa. Junto con mi esposa somos misioneros a los latinos, a los hispanos aquí en Katy, Texas, que es un suburbio de Houston. Estamos aquí desde hace 3 años y con el objetivo de alcanzar a los hispanos parlantes con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal cuando tenía más o menos 8 años de edad, allá por el año 1984. Un misionero norteamericano, el pastor Jaime Strickland, junto con su esposa, habían sido misioneros por un tiempo en Uruguay y luego cuando pudieron entrar a la Argentina comenzaron varias iglesias, primeramente en la capital, y para el año 1983 comenzaron una iglesia bautista en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Y es así como mi familia y yo entramos en contacto con el Evangelio. Siendo de trasfondo italiano, todos nosotros éramos católicos. Y no éramos simplemente tradicionalmente católicos o católicos nominales. Mi familia era muy devota, eran gente que se involucraba, muy religiosa. En realidad yo estaba yendo a la escuela primaria, ya estaba en 2º grado,
en una escuela privada católica. Y es allí cuando un día, caminando por el barrio donde vivíamos, más o menos a 1 milla de distancia de nuestro hogar, junto a una vía de ferrocarril, donde había una estación fundada por los ingleses desde hacía mucho tiempo, teniendo un padre que amaba los trenes, las máquinas, las locomotoras diésel. Íbamos siempre a caminar, a jugar a las piedras, las montañas de piedras que había allí de un corralón, y al mismo tiempo ver pasar los trenes, y a pasar tiempo con la familia. Pero cuando regresábamos a casa caminando, de repente mi padre notó un cartel en una ventana que decía Misión Bautista Bíblica en breve. Se arrimó porque se interesó, le causó curiosidad, se arrimó para ver más los detalles, y de repente un hombre que estaba adentro pasando el plumero en unas sillas salió a nuestro encuentro a invitarnos a pasar al estudio bíblico que estaba teniendo. Mi familia rehusó pasar en ese momento, pero este hombre resultó ser el pastor misionero Jaime Strila, y nos invitó para el próximo domingo, cuando iba a mostrar una película de corte evangelístico llamada El infierno ardiente. Mis padres aceptaron la invitación y allí estuvimos la semana próxima, y luego de ver esta impactante película, entonces el pastor visitó a mis padres en casa y los guió al Señor Jesucristo. Luego mis padres comenzaron a hablarnos a mi hermano y a mí acerca del pecado original, Adán y Eva, su desobediencia, las consecuencias, cómo entró la muerte al mundo y el sacrificio que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y nuestro sustituto, pagó nuestra deuda a Dios. Y poco después, en una reunión de oración, recuerdo que luego de que el pastor presentó el Evangelio una vez más, bien claramente, tuve la convicción de pasar al frente. Recuerdo que la esposa del pastor estaba tocando este hermoso himno, Tal como soy, en el órgano, luego de que el pastor extendió la invitación, y bueno, me resistí un poquito. Luché con el Señor, pero no pude resistirme a su llamado. Y pasé al frente, tomé la mano del pastor, le dije que quería recibir a Cristo. Él me guió a una clase contigua, al púlpito, a la plataforma, abrió su Biblia y me compartió el Evangelio y me guió al Señor. Eso fue, calculo yo, en 1984. Y desde ese momento comencé a asistir a la iglesia con mi familia. El primer domingo del año 85 me bauticé dando testimonio público de mi salvación, y tuve el privilegio y la bendición de crecer en esta iglesia, que era una iglesia nueva que se estaba plantando, donde pude experimentar muchas cosas, pude aprender lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Y el Señor fortificó mi familia, nos ayudó a crecer en el Señor, y en un punto mis padres fueron enviados como misioneros a empezar otra obra en una ciudad llamada Villa Gobernador Galvez, que estaba como, si uno va en auto, más o menos 30-35 minutos de donde nosotros vivíamos. Y mi padre sirvió allí por 12 años. El Señor me permitió comenzar a tocar el piano, la guitarra, mis primeras predicaciones, hasta que un día en un campamento de jóvenes, un campamento donde conocí a mi esposa, un campamento de jóvenes cristianos en Buenos Aires, luego de una predicación, el viernes a la noche, la última predicación de la semana, el Señor me llamó a servirle. Este predicador, misionero americano sirviendo a Dios en Uruguay, fue invitado por toda esa semana de campamento, y él estaba predicando la última noche en Isaías capítulo 6. Y cuando llegó al versículo 8, un versículo muy famoso, que dice: después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta es la respuesta del profeta Isaías al llamado de Dios. Y esa noche estuve convencido de que yo debía depositar mi vida en las manos de Dios, dedicar mi vida para servirle. No sabía cómo, pero dije: Señor, heme aquí, así como Isaías les dijo al Señor. Y de ese momento el Señor obró en mi vida y nos trajo hasta aquí. Hay muchos detalles y mucha historia, pero básicamente esa es la manera en que conocí al Señor y cómo el Señor me llamó para servirle. Y es un privilegio para mí servir a Cristo. La canción se llama En el Calvario estuve yo. Yo no sabía que
Mateo 28, versículos 16 al 20, un pasaje archiconocido, nos habla del objetivo de la Gran Comisión. Cada iglesia que hemos visitado con mi familia presentando el ministerio aquí a los hispanos en Katy, Texas, hemos pedido que por favor orasen por nosotros fervientemente. Necesitamos muchos guerreros, muchos hermanos y hermanas que se comprometan a orar con nosotros y por nosotros, para que así podamos nuestra familia cumplir nuestra parte en la gran comisión a la que el Señor nos ha llamado, para que podamos hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo la obra a la manera de Dios y no a la manera en que nosotros creemos que debe ser llevada. El Señor nos ha llamado, y no solamente a mi esposa y a mí, a mis hijos, sino también a todo creyente, para que cumplamos con una obra que es monumental, una obra que es gigantesca, que muchas veces escapa a nuestro razonamiento, a nuestro raciocinio, la magnitud de lo que involucra la gran comisión a la que el Señor nos ha llamado. Pero si en realidad miramos desde un punto de vista humano, esta obra a la que el Señor nos ha llamado realmente queda al descubierto de que es una obra imposible. No es algo que podemos cumplir por nosotros mismos, no es algo que podemos cumplir en nuestra propia fuerza como seres humanos, sino que es algo que para nosotros, fuera de la ayuda que el Señor nos pueda dar, entonces quedamos siendo impotentes, siendo no capaces de cumplir esta obra. Es imposible para nosotros. Ahora, reconociendo esta realidad, también tenemos que tener en cuenta que para Dios nada es imposible. Tal como dice Mateo capítulo 19, versículo 18. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto incluye también el que nosotros, como hijos y siervos del Señor, podamos cumplir con la voluntad de Él y podamos cumplir nuestra parte en su gran comisión. Es por esto que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir nuestra parte en esta gran comisión a menos que tengamos en nosotros su poder. Un poder sobrenatural, un poder que proviene de Dios mismo a través de su Espíritu cuando pasa a morar en nosotros los creyentes. Es por eso que inicialmente, antes del día de Pentecostés, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso lo pueden leer en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y ustedes saben, mis hermanos, mis hermanas, que muchas veces cuando estamos orando o pidiendo específicamente por la salvación de aquellos que aún no han creído, la salvación de los perdidos, nos enfocamos específicamente en los nombres o en estos individuos, ya sean hombres o mujeres, ancianos, jóvenes, gente que conocemos, gente que conocen a algunos de nuestros hermanos en la iglesia, y nos enfocamos en tal o cual persona y pedimos, cuando nos reunimos en nuestras reuniones de oración, pedimos específicamente por la salvación de tal persona o de cual persona. Y a veces hacemos mucho énfasis en esto y descuidamos un aspecto que es bíblico, creo yo, un aspecto que el apóstol Pablo muestra con mucho más énfasis, no solamente de pedir por la salvación de alguna persona, o orar por la salvación de tal o cual persona, sino nos olvidamos a veces de pedir y de orar por aquellos quienes van a llevar el Evangelio a estos individuos. El apóstol Pablo, cuando él escribió a los tesalonicenses, y esta epístola, en la segunda epístola capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es interesante que el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra corra, para que así como ustedes fueron bendecidos en el pasado por la palabra de Dios, cuando nosotros obramos entre ustedes, la gente a la que ahora estamos ministrando también puedan ser bendecidos de la misma manera. Oren por nosotros. Es importante orar por los hombres y mujeres,
los siervos del Señor que están llevando la palabra a los perdidos. También cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aquí Pablo también enfatiza el hecho de que ellos debían de orar. Él pedía oración por ellos. Oren por mí, Pablo decía, oren por mí y por mi equipo, para que nosotros podamos tener por parte de Dios, se nos abra puerta grande para poder proclamar la palabra y para que podamos dar a conocer el misterio de Cristo. Aunque ustedes saben que el apóstol Pablo en ese tiempo estaba encadenado, estaba preso, pero el Evangelio no estaba preso. Y aunque él estaba en cadenas, él seguía proclamando el Evangelio. ¿Qué ejemplo el apóstol Pablo nos ha dado? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no compartir el Evangelio en esta época? También él escribe la epístola a los Efesios, y sobre el final de la epístola, capítulo 6, comenzando el versículo 18 y subsiguientes, dice Pablo una vez más, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice más aún en verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pide que oren por todos los santos, pero también se enfoca en sí mismo. Oren por mí, para que el Señor me dé denuedo, para que el Señor me dé las palabras para compartir el Evangelio. Necesito que el Señor me dé las palabras claras, las palabras exactas para compartir el Evangelio en el momento justo, con las personas indicadas. El apóstol Pablo era alguien que estaba muy capacitado. Él primero había sido alguien que estudió a los pies de Gamaliel en su incredulidad, cuando estaba en el judaísmo, como Saulo de Tarso. Él podía citar largos pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Él conocía idiomas, tuvo una muy buena educación. Pero el apóstol Pablo no confiaba en su educación, tampoco confiaba en su experiencia. Siendo él convertido al cristianismo, fue un gran misionero y un gran predicador, y sufrió por el Señor, y ganó mucha experiencia. Pero él tampoco se jactaba ni se apoyaba en su experiencia. Él estaba diciendo a sus hermanos, oren por mí, para que el Señor me dé denuedo, para que el Señor me dé las palabras, para que hable de Él como debo hablar. Sabemos que el Evangelio no cambia. El Evangelio es siempre el mismo. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es el mismo. Jamás debemos de cambiar esta gran verdad. Pero sí debemos de reconocer que la manera que nos arrimamos a las personas y la manera que presentamos este mensaje puede variar. Es más, debe variar, porque cada persona es distinta. No es lo mismo predicar a una persona que sea católico romana, como allí en Argentina, que hay muchísimos de ellos, que predicar en alguna tribu indígena en el África, a gente que jamás escuchó quizá el nombre de Jesús. Entonces, el Evangelio es el mismo, el mensaje es el mismo, pero la manera en que lo presentamos es distinto. Y podemos confiar en el Señor, que Él conoce los corazones, que Él puede estar preparando los corazones, ese lugar donde va a ser plantada la palabra, y al mismo tiempo nos va a estar dando a nosotros las palabras justas para poder presentar el Evangelio y llegar a esta gente de la manera más efectiva posible. Es por eso que, hermanos y hermanas, cuando estén en sus reuniones de oraciones, no solamente pidan por la salvación de fulano o de mengano, pero también pidan que oren por ustedes, para que cuando el Señor abra una puerta de oportunidad, ustedes puedan decir exactamente lo que el Señor quiera que digan y compartir el mensaje exactamente de la manera que el Señor quiere que lo compartan, porque de esa va a ser la manera efectiva. Y orar para que el Señor entonces produzca fruto, y que puedan verse estos frutos de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Hay una revista actualmente se publica aquí en los Estados Unidos, pertenece a una misión, a una agencia misionera muy importante, se llama Avance, y se publica 4 veces al año. Yo estaba leyendo un ejemplar hace unos años, cuando estábamos comenzando nuestro ministerio, y estaba leyendo en la página número 4, hablando de diferentes líneas de pensamientos
que tenían los americanos aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Y básicamente lo que ellos pensaban para sí mismos era que debían de enviar misioneros, debían de enviar plantadores de iglesia a otros países, porque ellos no lo necesitaban acá. Y eso quizás fue verdad por mucho tiempo, y por eso quedó este pensamiento arraigado. Pero la realidad es que hoy día en los Estados Unidos, tanto como en muchos otros países, están recibiendo misioneros de afuera, y no están tanto enviando misioneros como lo hacían. Miren, en el pasado Inglaterra fue una máquina de enviar misioneros, y hoy no lo son. Los Estados Unidos también fue una máquina de enviar misioneros por muchos años. Mi familia, yo mismo y mucha gente que conozco fueron alcanzados con el Evangelio por misioneros americanos que iban y plantaban iglesias en diferentes ciudades y en diferentes países. Conozco gente en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay. Gente en Chile que fueron alcanzados por misioneros americanos. Pero la realidad es esta. Hoy día la estadística dice que las iglesias en los Estados Unidos están cerrando a un rate de 3.700 por año, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Y dicen que para poder mantenerse a tiro con las iglesias que están cerrando y con el crecimiento de la población, deberían de estar plantando 7.000 iglesias por año. 7.000 iglesias por año. Y eso lamentablemente no está sucediendo. ¿Y saben qué sucede con un país que enviaba misioneros? Y que de repente en su estado hogareño, en su base, comienzan a perderse iglesias que se cierran y no se renuevan y no se plantan nuevas iglesias. Llega un momento que se debilita y no pueden seguir enviando misioneros al exterior. Y eso está pasando en los Estados Unidos, pero también puede pasar en otros países. Es por eso que nosotros, como misioneros que estamos trabajando dentro de los límites nacionales de este país, tratamos de exhortar a la gente de que no solamente piensen en China, en África, en la India, lo cual sí hay que hacerlo, pero que no se olviden también de la plantación de iglesias a nivel local, a nivel hogareño. Porque si la base se debilita, llega un punto en el que uno no puede enviar más misioneros afuera. Es la realidad. Cristo nos envió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y no debemos de olvidar que la nación en la que estamos nosotros y en la que están ustedes también pertenece a ese mismo mundo. Entonces no debemos de enfocarnos solamente en Samaria y hasta lo último de la tierra y olvidarnos de Judea y de Jerusalén. Nuestra Jerusalén, nuestra Judea, todo es importante. Y a medida que el Señor nos provee y nos da la oportunidad, debemos de tratar de enfocarnos simultáneamente en cada área y no descuidar ninguna de estas áreas, porque todas son importantes y elementales para que así podamos continuar fortificando y sirviendo al Señor y plantando iglesias y enviando misioneros. El Señor no llamó solo a los misioneros y a los pastores, el Señor ha llamado a todos sus hijos a formar parte y a cumplir su parte. Es por eso que digo que nosotros no cumplimos la gran comisión. Ustedes no pueden cumplir la gran comisión, pero si somos obedientes al Señor, podemos cumplir nuestra parte en la gran comisión y ustedes pueden cumplir su parte en la gran comisión. Ahora tienes que averiguar cuál es tu parte. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Quieres que sea de los que van? Que dicen, heme aquí, envíame a mí. ¿Eres de los que están dispuestos a orar por aquellos que van? ¿O dispuesto a dar de tu sustancia, de financiar la obra de Dios con ofrendas misioneras, con donativos? O sea, debes de replantearte delante del Señor cuál es su voluntad para tu vida. Entonces, una vez que descubres eso en tu vida, que el Señor te muestra, entonces debes de abundar y de ser fiel y de hacer conforme a lo que el Señor te va mostrando y cumplir con tu parte en la gran comisión. Es un trabajo, un esfuerzo de equipo. Están los que envían, están los que van, están los que oran, están los que financian. Pero todos nos necesitamos unos a otros. Y sabemos que Dios está por sobre todo y Él es aquel que va a guiar, a darnos la protección, el poder y también el galardón en el día final. Mateo 28, 18, 19 y 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, en este pasaje, en este pequeños 3-4 versículos, vemos que Jesucristo habla de su potestad, de su poder.
Y la palabra griega, que es traducida en nuestro idioma al español, potestad, significa autoridad. Si traduciríamos la palabra autoridad en vez de potestad, estaría perfectamente bien. Jesucristo está diciendo, cuando dice que tiene toda potestad, está diciendo que tiene toda autoridad. Y nosotros podemos saber, como creyentes, por qué el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, toda la potestad. Primeramente y únicamente, porque Él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1, verso 3, cuando Juan está hablando de Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También el apóstol Pablo, en el mismo libro de Colosenses que leímos antes, pero en el capítulo 1, versículo 15 al 18, Pablo hablando de Jesucristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es Dios. No me importa lo que los testigos de Jehová digan. Yo sé que mi Señor es Dios. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Jesucristo. Y no solamente es el creador, pero también es el sustentador. Todas las cosas en Él subsisten, en Él consisten. Y este Señor Jesucristo no solamente dijo que tiene toda la autoridad, toda la potestad, pero sino que demostró por qué. Lo demostró. Él ratificó con sus hechos lo que dijo con su boca. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo estaba llegando al final de su ministerio público, estaba orando en el jardín de Getsemaní, y de repente toda esta turba de gente viene con palos y antorchas y espadas y lanzas a buscarle, y Judas traiciona a Jesús con un beso, y de repente Pedro, el apóstol Pedro, trata de defender a Jesús y saca su espada y le corta la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que sucedió en ese momento? Jesucristo le dijo, pon tu espada en tu vaina. ¿No sabes que yo llamo a mi Padre? Él puede enviar 12 legiones de ángeles para defenderme. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo es Dios y Él tiene potestad, tiene toda autoridad en el cielo. Él podía clamar a su Padre y en un milésima de segundo tener 12 legiones de ángeles que le defendiesen. Pero sabemos que el Señor iba de acuerdo a las Escrituras y que debía ser entregado de esa manera para que llegara a la cruz y diera su vida por nosotros. Él tiene autoridad en el cielo. También hay un evento que sucedió antes, cuando Jesucristo estaba con algunos de sus discípulos. Ellos estaban pescando, estaban en un bote, Jesucristo estaba durmiendo, y de repente dice que se levantó una gran tormenta, un gran viento que se desencadenaba, y el bote empezó a moverse de manera bastante agresiva, y los discípulos tuvieron temor y tuvieron miedo, y ellos fueron y raudamente despertaron al Señor Jesucristo. Le dijeron, Señor, haz algo, que perecemos. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo reprendió a los vientos, le habló a la tormenta, y de repente se hizo grande bonanza. Todo se calmó. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad, no solamente en el cielo, pero también aquí, en la tierra. Él demostró que Él tiene autoridad, y por lo tanto demostró que es Dios. Él tiene autoridad para enviarnos, simplemente porque es Dios. Por el hecho de ser Dios Todopoderoso, tiene la autoridad de enviarnos a nosotros, sus hijos y sus siervos, a predicar el Evangelio. Pero Él no se quedó en su trono, y no simplemente siendo Dios, tomó la prerrogativa de decir, muy bien, vayan y hagan lo que yo les digo. Aunque podría haberlo hecho. Pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no hizo primero. Alguien dijo que el Señor Jesucristo es el misionero número 1. Quizás Pablo sea misionero número 2. No lo sé, pero por seguro el Señor Jesucristo es el misionero número 1. Alguien dijo, Dios tiene solo un hijo, y este fue un misionero. El Señor Jesucristo dejó la gloria, dejó todas las alabanzas del cielo, y vino a esta tierra, a un lugar hostil, un lugar incómodo, un lugar donde le maltrataron. Vivió por más o menos 33 años, jamás pecó, pero tuvo que sufrir, tuvo que convivir con nosotros, seres humanos miserables, pecadores. Él vino como un misionero para rescatarnos. Segunda de Corintios 9:8 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo voy a leer una vez más. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué paradoja vemos en este versículo? Hasta parece una contradicción lo que estamos leyendo, pero es la realidad. El Señor Jesucristo, siendo Dios rico, dueño de todo, dejó atrás su gloria, se limitó a sí mismo durante un periodo de tiempo, vino a esta tierra, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, podamos ser enriquecidos. Si tú has recibido a Jesucristo, si el Señor mora en tu vida, si eres salvo, entonces puedes decir en esta tarde que tú eres rico. ¿Has pensado alguna vez en esto? Si eres de Cristo, si Cristo es tu Salvador, tú eres rico. La Biblia dice en el libro de Romanos que nosotros los creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto quiere decir que todo lo que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, va a heredar en un futuro del Padre, nosotros también lo vamos a heredar con el Señor Jesús. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Espero que esto nos anime, nos dé fuerza, nos estimule para servir al Señor aún con mucha más fuerza y energía. Entonces Jesucristo dijo que tenía toda la autoridad, toda potestad, Él lo demostró. En segundo lugar vemos el propósito de la Gran Comisión. Creo que esto a veces causa de malos entendidos. Mucha gente no tiene en claro qué significa realmente la Gran Comisión y cuál es específicamente el propósito de la Gran Comisión. Y como vemos en nuestro pasaje, en el versículo 19, en la primera parte, la Gran Comisión dice que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y hacer discípulos no es solamente evangelizar, no es solamente hacer evangelismo y compartir el Evangelio. El evangelismo es obligatorio, es el primer paso, la piedra angular de todo. Pero hacer discípulos es una tarea mucho mayor, una tarea mucho más amplia. Una definición de discipular es ayudar y guiar a los nuevos creyentes a crecer y madurar espiritualmente para que ellos puedan y lleguen a reproducirse en otros. Esa es la definición de discipular. Es ayudar y guiar a los nuevos creyentes a madurar espiritualmente para que ellos puedan y lleguen a reproducirse en otros. Hacer discípulos significa hacer seguidores de. En nuestro caso, debemos de hacer seguidores de nuestro Señor Jesucristo, discípulos, imitadores de Cristo. Ustedes saben que la palabra discípulo aparece muchas veces en los evangelios y también en el libro de los Hechos. Pero cuando comenzamos a leer las epístolas, esta palabra no vuelve a aparecer, desaparece por completo. Y en lugar de la palabra discípulos, vemos que aparece la palabra santo o santos. Y la razón es que cuando creemos en Jesucristo, el Señor Jesucristo nos pone aparte, Él nos santifica.
Él nos llama para sí, nos salva y nos pone aparte para un propósito. Somos de Dios y vamos a servir al Señor, estamos santificados. Pero la realidad es que al ser santificados somos santos y no sabemos cómo vivir como santos. Y es por eso que debemos primero de ser discípulos, debemos de ser discipulados, debemos de aprender, de crecer, para que podamos aprender a vivir como santos. Entonces, no debemos de ser discípulos toda la vida en el sentido de ser discipulados por otros. En un momento nosotros debemos de madurar y ser aquellos que guiamos a Cristo a otros con el Evangelio y discipulamos a otros para que ellos también puedan crecer y aprendan a caminar con el Señor y también que ellos puedan reproducirse en otros, compartiendo el Evangelio, ganando almas para el Señor. Ese es el objetivo de la Gran Comisión, el hacer discípulos, evangelizar, pero también hacer todo lo que corresponda para que ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente y que lleguen al punto de que ellos también puedan ganar almas y discipular a los que ganen para Cristo. En tercer lugar, vemos también que este pasaje nos muestra el plan, porque podemos primeramente saber que Jesucristo tiene toda la autoridad porque es Dios y que el propósito de la Gran Comisión es hacer discípulos, pero podemos venir frente al Señor y decir, Señor, pero ¿cómo vamos a lograr cumplir con este propósito, con este objetivo? Y es por eso que el Señor nos delineó un plan, y eso lo vemos en los versículos 19, segunda parte, al versículo 20, primera parte. Dice, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Ahí tenemos el plan. Entonces, el mismo apóstol Pablo tenía claro este plan, porque él en 2 Timoteo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, hablando a Timoteo, le dijo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo, lo que oíste de mí, toda mi enseñanza, mis ejemplos, mi doctrina, pásalo a la otra generación, para que ellos también puedan pasarlo a las generaciones subsiguientes. Y eso es un ciclo que no debe de terminar hasta que el Señor Jesucristo regrese en su venida. Entonces, hemos recibido gracia, debemos darle gracia. Hemos sido ganados para Cristo, hemos sido discipulados, hemos sido enseñados. Ahora nosotros debemos de ganar almas para Cristo, compartir el Evangelio, enseñar, discipular, pasar esta doctrina a las generaciones que nos siguen, para que este ciclo continúe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que si una persona guía al Señor, 3 almas cada día, si uno puede guiar a Jesucristo, ganar 3 almas por día durante un periodo de 15 años, al final de este periodo de 15 años va a haber ganado y guiado a Cristo a 16.425 personas. 16.425 personas, si gana 3 almas cada día durante 15 años. Ahora, si en cambio de hacer este proceso, uno guía al Señor 12 almas durante 3 años, y enseñándoles a estos 12 que gana durante 3 años a hacer lo mismo a través de un lapso de 15 años, esto resulta en 248.823 personas. Y si uno mantiene este patrón por un año más, esto nos da como resultado 3 millones de almas que son guiadas al Señor. Fíjense la diferencia. El primer ejemplo de guiar 3 almas cada día durante 15 años es haciendo simplemente y solamente evangelismo. El segundo ejemplo es cumplir nuestra parte en la Gran Comisión a la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Es haciendo discípulos. Y es el ejemplo de Jesucristo, guiando a 12, como Él tuvo 12 apóstoles, ¿no es cierto?, durante 3 años y enseñándole que ellos hagan lo mismo. Y luego de 15 años, en vez de tener 16.400 personas guiadas a Cristo, tienen 248.823. Y mantiene este patrón un año más, y la reproducción siempre es exponencial si cumplimos lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos, que es discipulando, no solamente evangelizando, pero discipulando. Porque entonces de esta manera la tarea se reparte y la multiplicación es exponencial. En otras palabras, podríamos ganar todo, sabemos que es imposible, porque no todos van a venir a Jesucristo, pero se podría en una generación o 2 evangelizar todo el mundo, si cada uno cumpliría su parte y haría su parte conforme a lo que el Señor Jesucristo nos dio como ejemplo, discipulando, ganando almas, discipulándoles y enseñando que ellos hagan lo mismo. Debemos hacer todo a la manera de Dios y siempre dentro del contexto de la iglesia local, porque la iglesia local es la institución que el Señor Jesucristo ha preparado
para esta dispensación, este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y por último vemos la promesa que el Señor Jesucristo nos extiende en versículo 20, segunda parte. El Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la edad. Es decir, Él nos promete su presencia. Esta promesa es magnífica, es una gran noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro peregrinar a través de este mundo, nuestro tiempo de vida y de servicio, vamos a cometer errores. Vamos a errar muchas veces. Y Él va a estar junto a nosotros para ayudarnos a corregir nuestro camino. También vamos a tropezar, a caer. Y Él va a estar justo a nuestro lado, extendiendo su mano y ayudándonos a levantar, a ponernos de pie para poder continuar sirviendo al Señor. Y muchas veces vamos a atemorizarnos, a tener miedo, pero Él va a estar justamente al lado de nosotros también para darnos ánimo, valentía y confianza. ¿Qué promesas que tenemos? El Señor Jesucristo promete estar con nosotros. Él nos envía: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones. Pero Él no se queda esperando para ver los resultados. Él dijo: vayan y yo voy con ustedes. Él está con nosotros todos los días, cada minuto de nuestra vida con nosotros, para fortificarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para darnos fuerzas, para protegernos, para abrir y cerrar puertas y para obrar en los individuos, aquellos a los que nosotros vamos a compartirle el Evangelio. Y debemos de recordar también algo muy importante: que todo lo que hacemos para Dios tiene su valor, aunque parezca menor o parezca pequeño en nuestros ojos. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio a Dios no es sin valor. Tiene mucho valor para Dios. Aún compartiendo un tratado evangélico, un folleto en la calle con algún transeúnte desconocido, podemos confiar los resultados al Señor. Podemos confiar de que va a haber resultados al final, que nuestro esfuerzo no es en vano. La misma Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, que hay resultados al final. El libro de Apocalipsis es una palabra profética. Es algo que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir en un futuro. Y la Biblia nos dice en este capítulo 5, versos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí la Biblia nos habla de un gran coro celestial, de un gran grupo de personas redimidas, de todo linaje, lengua, tribu y nación, alabando al Señor por siempre y siempre. Algunas de esas personas que están alabando al Señor quizás sean algunos de tus vecinos o de tus compañeros de trabajo o amigos o familiares. Ahora, si nunca has recibido a Jesucristo y te encuentras escuchando este mensaje, quiero decirte que no vas a poder ser parte de este coro, que va a estar alabando al Señor por todos los siglos, por los siglos de los siglos, a menos que tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Si tú no has recibido a Cristo, no vas a tener parte en este coro celestial. Pero si recibes a Jesucristo, depositas tu confianza en Él, le pides que te perdone, que te salve y que entre en tu vida, entonces vas a ser uno más de estos miembros, de estos cantantes, de estos que vamos a estar alabando al Señor en el cielo, alabando al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. El hecho de que va a haber un coro alabando al Señor nos está diciendo que hay integrantes. Estos integrantes fueron seres humanos en esta tierra, en un punto que eran perdidos, inconversos, y alguien les guió con el Evangelio a los pies de Cristo, y fueron salvados, y por lo tanto ahora están en la eternidad cantando y alabando al Señor. Entonces nuestro esfuerzo, nuestro servicio al Señor no es en vano. Va a haber resultados, está garantizado por la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que la historia
nos cuentan muchas cosas interesantes acerca de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. Pero hay una que leí que realmente cautivó mi atención. He leído que Alejandro Magno mandó a sus siervos un día que le recordasen de su mortalidad. Cada mañana debían despertarle y repetirle esta frase: Alejandro, recuerda que un día vas a morir. Así que cada mañana, alrededor de a las 4 de la mañana, cuando Alejandro se despertaba, sus siervos le decían: Alejandro, recuerda que un día vas a morir. Cuando él oía estas palabras, saltaba de su cama, no queriendo desperdiciar minuto alguno, y se esforzaba al máximo para lograr su objetivo. La historia también nos dice que cuando Alejandro tenía alrededor de 32 años de edad, había conquistado todo el mundo conocido de su época. 32 años de edad. Y todo eso por alcanzar un objetivo terrenal y pasajero. Hoy el reino y el imperio de Alejandro no existen. Él se esforzó para conquistar algo que era pasajero y que era terrenal. Nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, tenemos una misión que es espiritual. Es mucho más que algo terreno. Tiene proyección hacia la eternidad. Es espiritual, es eterna. Y debemos entonces tomar el ejemplo de Alejandro y esforzarnos como él se esforzaba y aprovechar cada minuto redimiendo bien el tiempo, porque no sabemos cuánto nos queda, cuántos días, semanas, meses o años nos quedan por delante para servir a Jesús antes de que Él regrese en su venida. Debemos de recordar que debemos servir a Jesucristo con pasión y que todo lo que hacemos para Él traiga gloria a Dios. Este es mi desafío para ti, hermano y hermana. Cumple tu parte en la gran comisión a la manera de Dios, sabiendo que Jesucristo está con nosotros todo el tiempo y que hay resultados garantizados por la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.